Cerramos la sesión de eventos New in Valencia, que nos ha ayudado a conocer qué está sucediendo en nuestro ecosistema, a compartir conocimiento, a conectar, a plantear posibilidades de colaboración, a abrir los ojos de alguna forma. Pues cerramos esta sesión de eventos con dos ponencias sensacionales, que la verdad es que están a la altura de la consideración de broche de oro de estos eventos que yo creo que marcan un precedente en la ciudad, que queremos que crezca, que se expanda a otras zonas de España, y es el precedente de la conexión, del compartir conocimiento, ¿no? Del intentar que no esté oculto, que aflore, ¿no? Darle visibilidad, ilustrarnos con el sentido más profundo de la palabra. La primera ponencia la va a pronunciar Javier García Recuenco. En esto de la innovación están los innovadores y el lo es, y están las personas que además de eso son capaces de incorporar la capacidad de comprender y de explicar el fenómeno de la innovación. Y eso hace que escuchar a Javier García Recuenco sea doblemente que vamos a disfrutar de su ponencia. Él es el CSO de Singular Solving, además de profesor de innumerables centros de formación y de académicos de alto nivel, y a Business School de la Universidad Internacional de La Rioja, en fin, lo podéis encontrar en muchos sitios, y aparte de eso es colaborador e impulsor de varios podcasts de éxito en España, de forma que le cedo la palabra a Javier y le dejo que nos ilustre sobre la resolución de problemas complejos. Muy bien. Muchas gracias, Eugenio. ¿Tienes el pasado? Fantástico. Maravilloso. Sí, señor. ¿Esto debe ser para adelante o para atrás? ¿Cuál es? A ver, ¿esto va para adelante? ¿O es este de aquí? Fantástico. Bueno, pues un auténtico placer. Agradecer a Atlas y a los organizadores del evento. Agradecer a Eugenio la mención completamente injustificada, y bueno, voy a intentar comentaros una serie de cosas que espero que sean de vuestro interés. ¿De acuerdo? Fundamentalmente relacionados con una de mis especialidades, que es lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos, su conexión con innovación, etcétera, etcétera. Una de las muchísimas tonterías académicas que hago es, soy el director académico tanto del seminario como del máster de resolución de problemas complejos en la UNIR, ¿vale? Que es absolutamente pionero en el tema. Ahora sí tenemos suerte, a lo mejor me voy para allá. ¿Tengo que estar más cerca a lo mejor? Puede ser, ¿no? Vale, maravilloso. Bueno, pues supongo que os habrán estado dando mucho y muy duro la chapa con diferentes frameworks de innovación y diferentes mecanismos de cómo construir la innovación o cómo articularla. Yo personalmente tengo la sensación de que no tengo ningún problema con cada uno de ellos. Todos son para mí válidos y al mismo tiempo discutibles, porque cada uno generalmente se enfoca en una cosa que puede o no ser la más importante para ese escenario en cuestión. Y no sé si aquí estoy bloqueando a lo mejor. ¿O para dónde? ¿Para acá? Sí, sin. Aquí, vamos a ver. Justo al revés. O sea, quiero decir, ¿está apuntando para acá? Vale, ahí está, maravilloso. Vale, pues mi foco es bastante poco abstracto y más aplicado. O sea, a pesar de que tengo una fuerte componente académico, como también os ha comentado Eugenio, yo me dedico a profesionalmente trabajar con compañías en problemas o darles la vuelta, y entonces necesariamente lo que hago tiene que ser de alguna manera completamente aplicada. Y además tengo una aproximación bastante clara sobre de dónde viene la innovación y dónde realmente encuentras la innovación, y generalmente tiene padres que a lo mejor no son muy sexys, pero son bastante efectivos, como la desesperación y la necesidad. Cuando digo que la cama es la liminalidad, es porque yo trabajo mucho en todo lo que tiene que ver con zonas fronterizas entre disciplinas que normalmente no se tocan. O sea, ahí digamos que de alguna manera hemos heredado una especie de
sentimiento taylorista, donde todo el mundo lo que tiene que tener es un montón de especialización y que tienen una zona muy concreta en toda la fase de cadena de producción. Y eso es algo que además afecta mucho a la industria, pero en realidad generalmente buena parte de la innovación viene de gente de disciplinas diferentes que se ponen en contacto y trabajan de una manera colateral, o de gente que de alguna manera trasciende a cuál es su teórica especialización y se adentra en otros caminos para aprender a hacer cosas nuevas. La verdad es que no sé qué demonios me pasa con esto, pero está claro que debo tener... Ahora, va, lo has pasado tú. Bueno, le voy a dar una última oportunidad y si no lo arrojo y ya está. Y, por ejemplo, yo siempre he comentado que normalmente cuando tenemos un departamento de innovación es mala señal, porque muchas veces la compañía lo que hace es arramblar ahí cualquier cosa que suene a innovación y a innovar se dedican estos. Personalmente creo que temas como la innovación están más relacionados con el ADN de la compañía. Y al mismo tiempo ocurre lo mismo exactamente con el marketing. O sea, yo soy bastante anti-silos en términos relativos no solamente a los datos, sino en realidad en términos de cómo entender la compañía o cómo poder abordar la compañía. Y de hecho, ahora sí ha funcionado. Vale, pues de hecho hay una serie de ideas preconcebidas sobre el camino a la industria 4.0, sobre la cual pues yo quiero poner un poquito en cuestión. A pesar de que, bueno, la nomenclatura más o menos está admitida y más o menos estamos todos en la misma página con lo referente a este tema, pero normalmente cuando estamos hablando de industria 4.0, generalmente es algo como que está capitalizado por todos los aspectos tecnológicos. Esto es interesante plantear porque yo vengo de la tecnología, pero en cierta manera yo he sido un traidor a mi clase. Y mi traición viene determinada por el hecho de que en su momento yo he sido director de tecnología. Esto estoy hablando de finales de los 90. Yo era director de tecnología de unas primeras compañías de comercio electrónico que hubo en España, además uno de los primeros macro castañazos que hubo. Y era el único directivo que no era socio. Y me di cuenta que mis máquinas funcionaban como un tiro y que la parte técnica funcionaba como un tiro y aún así la compañía se fue a paseo. Eso ya me dejó a mí sembrada una semilla de que posiblemente la tecnología muchas veces no está donde se merece en términos de decidir las cosas o como dicen en Hamilton, ¿no? De in the room where it happens, en la habitación donde pasan las cosas, donde se toman las decisiones. Entonces, digamos que de alguna manera cuando yo veo que toda la parte de la industria 4.0 de algún modo, vale, ahora volvemos otra vez a... Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con gente como Tecnalia o trabajamos mucho con gente como... Evidentemente, en el momento en que Atlas se puso en marcha fui uno de los primeros que me incorporé y tal, porque me interesa estar en todo lo que tiene que ver con la parte de ecosistemas tecnológicos y, digamos, de alguna manera, en todas las iniciativas, tanto de futurismo, innovación o cosas por el estilo, es raro que o esté metido directamente o no conozca a alguien metido en el asunto. O la lista de futuristas que hizo Forbes, que los 40 futuristas, 20 son amigos personales. ¿Sí está amable? Porque esto está claro que no. Pero, por ejemplo, nosotros fuimos al Instituto Tecnológico de Aragón, tuvimos una serie de sesiones con una serie de compañías de allí, con una serie de pymes, y les estuvimos preguntando sobre temas relacionados con la innovación, cómo ellos lo gestionaban, cómo les apoyaba un instituto como Itainnova, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con una serie de cosas muy curiosas. Y era fundamentalmente que las compañías, bueno, la propia Itainnova tiene sus propios ámbitos de aplicación, industria eficiente y circular, agrodigital, salud inteligente, movilidad sostenible. No dejan de ser muy, muy diferentes de los que hay normalmente en cualquier tipo de institución relativa a I+D. Pero lo que sí era interesante, o lo que sí nos encontró a nosotros como interesante, es que muchas de las cosas que nos percibimos, estas son frases verbatim, o sea, son frases absolutamente específicas que se mencionaron tal y como están entre comillas. Es que la gente lo que tenía era problemas de negocio, problemas culturales, problemas de estrategia, problemas de propuesta de valor, problemas de multitud de cosas. Y algunas de ellas les podía ayudar la tecnología, en otras de ellas
no les podía ayudar la tecnología y fundamentalmente lo que requerían era gente que les ayudara con la gestión de la problemática. Que muchas veces derivaban actuaciones tecnológicas, estamos completamente de acuerdo, pero en realidad ellos lo que tenían eran problemas de diferente naturaleza. Y volcaban mucho, uy, perdona, ¿puedes un poco la anterior? Muchas gracias, disculpa. Volcaban muchísimo un planteamiento en decir, oye, la tecnología está fenomenal. Además, nosotros creemos firmemente en la tecnología. Tenemos clarísimo el tema de lo que tiene que ver con tecnología. Pero nos gustaría que trascendiéramos a la tecnología a la hora de ser de ayuda a las pymes, y en eso estaban absolutamente todos de acuerdo. Un ejemplo que nosotros hemos tenido, ¿sí está vale? Un ejemplo que nosotros hemos tenido, por ejemplo, con la gente de Tecnalia, nosotros dijimos, vamos a intentar abordar soluciones a problemática empresarial específica con una combinación entre el acceso a las tecnologías más modernas que podamos tener en este momento, porque muchos de los problemas son tecnológicos, pero desde nuestro ángulo de resolución de problemática compleja. Y entonces la Diputación de Guipúzcoa nos puso en las manos una compañía de máquina herramienta que prácticamente estaba en suspensión de pagos. Estaba en una situación muy delicada. Y yo creo que en principio nos lo concedieron por eso. Dijeron, bueno, mira, esto ya está completamente desahuciado, pues lo que hagan esta panda de taraos no va a hacerle más daño al asunto. Y asumimos un abordaje integral con un montón de cosas, entre las que evidentemente estaba la tecnología, pero había muchísimas más cosas. Si hacemos un desglose de las actuaciones que nosotros planteamos al final, diciendo, mira, lo que tiene que hacer esta compañía son estas actuaciones y estas actuaciones. Esto era el porcentaje de actuaciones financieras, esto era el porcentaje de actuaciones tecnológicas y esto era el porcentaje de lo que nosotros denominamos cosas que tenían que ver con el factor X. Cuando nosotros hablamos del factor X, luego volveremos a este asunto, es todo lo que tiene que ver con las diferentes actuaciones que tienen más que ver con el factor humano y cómo intentar gestionar el factor humano. Nosotros lo llamamos factor X porque el factor humano da a entender una cierta aleatoriedad en el asunto, pero en realidad los seres humanos son más bien, como decía Dan Ariely, predeciblemente irracionales. O sea, nosotros nos preciamos los seres humanos todos de ser racionales, en realidad somos bastante racionalizadores, o sea, hacemos cosas que realmente no tienen mucho que ver con una actuación racional, pero luego nos esforzamos mucho en dedicarle un montón de tiempo a justificarlas, ¿de acuerdo? Y entonces, trabajando bajo esa manera, lo que tenemos que intentar es ver cómo determinamos qué tipo de actuaciones podríamos hacer aquí. Y como además nos ha costado mucho dinero aprender nuestro oficio, fundamentalmente porque no teníamos muchas referencias, nos dimos cuenta de que es complicado decirle a un dueño, a un propietario, a un board, a un grupo de decision makers, cosas como tu hijo no vale ni para tacos de escopeta, o tu compañía vale cero contablemente, o en este caso te tienes que ir tú y se tiene que ir tu hijo porque sois dos pestes diferentes por dos razones diferentes dentro de lo que hay aquí si quieres salvar la compañía. A nosotros nos ha costado mucho dinero aprender que este tipo de cosas son difíciles de transmitir de una manera efectiva, con lo cual levanté el teléfono, llamé a mi amigo Raúl, que es un neurocientífico de absoluto prestigio, y metí a mi equipo una semana a trabajar con él diciendo, Raúl, necesito que enseñes a mi gente a dar este feedback sin que nos enseñen la puerta ni la gente se desmaye. Y el resultado de esta combinación de actuaciones de toda índole más la magia de Raúl, pues hizo que el tema, contra todo pronóstico, fuera un éxito absoluto. Pero necesito que entendamos que de alguna manera, con todo lo relativo a la innovación, creo que hay una serie de caminos que ya están bastante pisados, por decir de alguna manera, paradójicamente, aunque se trate de innovación. El problema de la innovación es que todo el mundo maneja los mismos libros. Todos estos libros, además os recomiendo todos porque son absolutamente maravillosos. Los libros de Christensen, no solo El dilema del innovador. Este Safi Bahcall es relativamente más moderno, es una absoluta maravilla. Los de Drucker, los libros de Jim Collins, son más o menos el tipo de cosas que maneja todo el mundo, porque es importante, porque tienen que ver con innovación. Pero en la lista, por ejemplo, de libros
relacionados con la parte de CPS, yo recomiendo libros bastante más raros. Por ejemplo, este libro de Richard Rumelt, que personalmente creo que ha debido ser la persona que más ha recomendado y ha vendido este libro aquí en España. Yo creo que Rumelt es el padre de la estrategia moderna. Good Strategy, Bad Strategy es un auténtico clásico. Ha sacado otro ahora hace poco, se llama The Crux, pero que es muy parecido y que en realidad es una especie de reformulación de los principios básicos, pero esto es un absoluto clásico. Pero claro, ese libro de ahí, Thinking in Systems, es un libro sobre dinámica de sistemas. Que a lo mejor la mayor parte de vosotros no estáis familiarizados con el asunto, o no estáis familiarizados con Donella Meadows y el trabajo en el MIT, o como mucho estáis familiarizados con la parte del análisis del equipo de Donella Meadows que hizo sobre los problemas que hubo. Son los primeros que ponen encima de la mesa los temas de cambio climático y todo este tipo de cosas. Y este es el libro clásico y primordial de dinámica de sistema. La mayor parte de la gente no ha tenido contacto con las ciencias de la complejidad y en particular con la parte de dinámica de sistemas. Este es un libro muy interesante de Rick Rubin, que es un productor de discos de hip hop y de heavy metal, que habla sobre toda la parte del proceso creativo. Muchas de las cosas que tienen que ver con innovación tienen que ver con el proceso creativo. Y este señor en ese libro dice un montón de tremendas estupideces y un montón de tremendos insights valiosísimos sobre cómo funciona el proceso creativo. Este señor de aquí es Sammy Hagar. Este es el cantante de la segunda reencarnación de Van Halen y ese es el único miembro del grupo que se retiró multimillonario. Esta es la persona que tiene más sentido común y más cohesionadora de grupos que he visto en mi vida. Este es un libro donde os podéis encontrar manifestaciones maravillosas, como que, por ejemplo, él llega a un acuerdo consigo mismo de que si solo le hacían felaciones no estaba siendo infiel con su mujer. O sea, ese es el tipo de manifestaciones que vais a poder ver aquí. Pero este señor, aquí donde lo veis con esta pinta, es multimillonario, entre otras cosas porque vendió una compañía de tequila a Campari por más de 300 millones de euros. Mientras que el resto de sus compañeros todos estaban medio pelados y completamente arruinados y varios murieron y tuvieron problemas con el alcohol, la heroína y todo este tipo de cosas, este tipo se hacía multimillonario mientras vivía la vida de un rockstar. Esto habla de un montón de cosas relacionadas con el factor X que os hablaba antes, pero con, por ejemplo, cómo se orquesta un montón de gente con un montón de talentos superlativos sin que todo salte por los aires. ¿Y qué tipo de gente funciona bajo este tipo de contextos? ¿Qué tipo de gente no funciona? Este libro de Rita McGrath tiene que ver con cosas que hay que hacer como el futuro nadie lo puede ver. Si alguien nos dice que puede ver el futuro, os está mintiendo. Pero una cosa muy particular que hace el futuro es mandar señales constantemente. Y la gente que es capaz de trabajar bien las partes de predicciones son la gente que es capaz de separar la señal del ruido y es capaz de determinar qué cosas son relevantes, qué cosas no son relevantes. Este es un libro absolutamente maravilloso. Hay varios libros que tienen que ver con este tipo de tareas, los libros de Gary Klein, los libros de Amy Webb, etcétera, etcétera. Este tipo de libros, este tipo de disciplinas, este tipo de tareas no suelen mencionarse en las charlas de innovación, no se suele trabajar sobre ellos, no pertenecen a parte del asunto y yo creo que enseñan skills absolutamente críticas a la hora de poder trabajar la innovación. Porque en realidad, por ejemplo, cuando, no por hacer mucha historia, pero las ciencias de la complejidad han sido algo que se han estado encerradas prácticamente en la academia durante más de 70 años. Cuando yo me meto en el tema en el 2016 y empiezo a plantear cómo llevar esto a lo que yo ya estaba haciendo, que eran trabajos estratégicos para compañías, me di cuenta que es que en realidad no podías trabajar solo con la complejidad, sino que todo era una especie de superposición de 4 grandes bloques. Si querías bajar la pelota a tierra y querías hacer cosas de manera efectiva utilizando todo lo que tiene que ver con las ciencias de la complejidad. Creé estos 4 grandes bloques que tienen que ver con las propias ciencias de complejidad, los ecosistemas tecnológicos, que es posiblemente los que nos caiga más cerca cuando hablamos de innovación, todo lo que tenía que ver con el factor X, que ahí entra absolutamente todo lo que os he mencionado antes, pero entran cosas y tareas que normalmente a los que se han dedicado a estudiarlas, pues su destino final solía ser servir menús con patatas y bebida grande en cualquier sitio. Esta sociología, antropología, etnología,
A ver, Javier, ¿qué me estás contando? Que saber sobre cómo funcionan los indios Yanomami en el delta del Okinawa es algo interesante para mi compañía. ¿Y qué es la cultura de compañía? La cultura de compañía tiene más de antropología de cualquier otra cosa. Y la mayor parte que no tiene ni idea de antropología no entiende por qué su compañía tiene una cultura específica, cómo ha surgido y cómo, desde luego, ponerla a trabajar para su compañía en cuestión. Y finalmente lo que llamo business acumen, que tiene que ver con lo que más clásica podríamos llamar estrategia empresarial, ¿no? Y ahí estarían los Ramel, pero también estarían los Drucker, los Porter y toda la gente que ha estado trabajando en temas de arqueología empresarial. Y solamente con esta zona, si eres capaz de trabajar todas estas zonas a la vez, es cuando puedes poner esto a funcionar para ti a la hora de darle la vuelta o transformar tus compañías. Muchas veces yo pregunto, a pesar de que estoy muchas veces, como suelen decir en estos casos, ¿no? Cuando tú estás harto de decirlo, la gente lo empieza a oír. No sé si es la primera vez que oís el concepto de resolución de problemas complejos o es la primera vez, no estáis familiarizados con el asunto. Si alguno de vosotros lo ha oído, la primera vez que, digamos, de alguna manera, la primera vez que salió como una especie de blip en el radar fue en el 2016 en el report que hizo, el informe que sacó el World Economic Forum que se llamaba El futuro de los trabajos. Que vino a decir, oye, pues mira, si quieres ser empleable en la década que se avecinaba, el 2020, ¿qué tipo de habilidades son las que se tienen que tener? Y ahí aparecía como primera habilidad resolución de problemas complejos. Es una cosa muy curiosa. ¿Podemos dar, por favor? Es una cosa muy curiosa porque ha aparecido luego en los informes del 2016, del 2018, del 2020, del 2022 y en el 2023 ha desaparecido porque efectivamente se han dado cuenta de una cosa, que es que es en realidad una especie de, más bien un framework más que una habilidad. Es un conjunto de habilidades que son necesarias de manera individual, que en su conjunto generan todo lo que tiene que ver con la resolución de problemática compleja. Y entonces ha desaparecido como habilidad en sí, pero se menciona más de 60 veces a lo largo del informe de la versión del 2023. Lo que ha hecho ha sido salirse como habilidad para entrar en otro territorio que es el territorio del framework, como el que yo os planteaba antes. Pero desde el 2016 al 2022 era el sitio donde estaba localizado. ¿Puedes hacer esa amable? De hecho, ha trascendido mucho más allá de todo lo que tiene que ver con el World Economic Forum y hay una iniciativa en la Unión Europea que se llama parecido, Habilidades para el 2025, que exactamente tiene el mismo propósito, oye, qué habilidades hay que tener para ser empleables, y donde en el número 1 tenemos a un viejo conocido. Todavía supongo que no se han dado cuenta de que no es realmente una skill, pero quiero decir que la idea permea a partir de ese informe del 2016 del World Economic Forum. ¿Puedes dar, por favor? Bien, entonces, si nosotros intentamos hablar sensu stricto de qué es la complejidad, la definición académica es esta. La complejidad es la ciencia que se dedica a lidiar con los órdenes no simples en entornos no mapeados. Y podéis entender por qué realmente la academia no se come una paraguaya, y es que se empeña en retorcer cosas que son bastante más sencillas de explicar. Este es uno de los mapeos de situaciones relativas a la complejidad más clásicos, es el framework Cynefin. Se escribe Cynefin, pero se lee Cynefin porque es galés. Es de Dave Snowden y él es galés. Y Cynefin quiere decir algo así como ecosistema o entorno, ¿no? Más o menos traducido. Se lee desde aquí abajo a la derecha y va en sentido contrario a las agujas del reloj. Parte de los órdenes simples, donde las relaciones causa y efecto son obvias, se pueden trazar, están claramente delimitadas y que digamos que de alguna manera podemos mapear un poco con lo que podemos llamar el sentido común o el conocimiento general o el conocimiento básico. Él habla del orden complicado, habla de relaciones que son, digamos, más complicadas de obtener, necesitan ser descubiertas, hace falta gente que sepa del asunto, hace falta expertos, pero de algún modo en el momento en que ya se ha resuelto, pertenece ya a otro área. Este área de aquí sería lo que podemos denominar la consultoría. Yo suelo mencionar que cuando el Papa Sixto le encarga a Miguel Ángel que pinte la Sistina, él no había pintado nunca un fresco. Entonces, cuando empieza a pintar la capilla, se da cuenta de que los colores se le corren. Borra lo que ha hecho
vuelve a pintar, se da cuenta que los colores se le vuelven a correr. Y entonces Miguel Ángel, que tenía un ego que no cabía él y su ego al mismo tiempo en la capilla, muy justificado, porque evidentemente era un genio artístico de primer nivel, tiene que dar su brazo a torcer y ponerse a hablar con los maestros fresquistas de Verona para que le enseñen cómo demonios hacer una pintura al fresco que no se corre. Y ellos le enseñan que tiene que mezclar tierra de siena con los pigmentos, una serie de cosas. Durante un montón de tiempo, este tipo de conocimiento estaba solo, pertenecía a una serie de gremios y nadie que no fuera del gremio podía tener acceso a ese tipo de conocimiento. Entonces, digamos que este acceso de aquí no es trivial, pero en un momento dado alguien lo ha resuelto y se ha convertido en una especie de acervo al que una serie de expertos tienen acceso. Esto podemos mapearlo, digamos, con lo que viene a ser el reino de la consultoría. El entorno del desorden complejo es cuando no tenemos muy claro la causa y el efecto, todas las causas, cómo están relacionadas, cómo están enganchadas, y digamos de alguna manera lo que tenemos que empezar a trabajar en hacer experimentos y en intentar determinar cuáles son las reglas que rigen ese sistema en cuestión. Y en el último, el desorden caótico, es cuando tenemos una situación en la que no tenemos ni idea absolutamente de qué es lo que está pasando, pero hay una presión de tiempo, hay una presión, hay una urgencia y tenemos que actuar. Y lo que tenemos que hacer es intentar actuar e intentar determinar de las actuaciones que hacemos cuál es el comportamiento de ese sistema. Pues bien, todo el reino de la gestión de la complejidad son estos dos cuadrantes de aquí. ¿De acuerdo? Este es el reino del sentido común, este es el reino, por decir de alguna manera, de la consultoría o de los expertos. Y todo lo que tiene que ver con lo que hagamos aquí tiene que ver fundamentalmente con la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es ir cogiendo problemas de este entorno e ir intentando pasarlos para acá. E históricamente nos hemos inventado un montón de soluciones que involucran normalmente la aparición de entes divinos y cosas por el estilo para temas que luego la ciencia ha ido resolviendo y que ha ido desplazando hasta aquí. ¿Podemos? Eso no quiere decir que evidentemente muchas de las cosas, como una construcción de un coche deportivo o una construcción de un helicóptero, no sean cosas muy complicadas de hacer, pero ya están hechas. Ya hay alguien que lo ha logrado. Ya hay alguien que sabe cómo funciona. Y esta es la gente a la que acudimos cuando queremos hacer algo como esto. A expertos, a consultores, a gente que tiene el conocimiento específico. Esto no pertenece ya al reino de lo complejo. ¿Cuál es el tipo de ejercicios que yo les paso a mis alumnos en los seminarios, en los másters y tal? Pues evidentemente nosotros hemos hablado de qué hacer con el Sáhara Occidental. Este diagrama de aquí abajo a la izquierda os será de triste actualidad. Y, por ejemplo, me dice, bueno, pero el COVID fue un cisne negro, fue un problema complejo. No. Todos los mapas de riesgos incluían una pandemia por un virus corona antes o después. Hay un vídeo de Bill Gates en el 2016 diciendo que llevábamos un montón de tiempo sin pandemias y que lo más probable es que tuviéramos antes o después una epidemia de tipo corona funcionando. El propio creador del concepto del cisne negro, Nicolás Taleb, dice que el COVID no fue un problema complejo. ¿Qué es lo que lo convirtió en un problema complejo? Y por eso se lo lancé a mis alumnos. Que los países, en realidad, cuando se enfrentan a una situación de este asunto, lo que tenían que haber hecho es haber dejado las llaves de la moto a los expertos en pandemias. De hecho, la suerte de un país dependió normalmente de si sus mandatarios dejaron las llaves de la moto a los expertos en pandemias y se apartaron. La mayor parte de los países tomó decisiones políticas, decisiones ideológicas, decisiones electorales, decisiones de cualquier tipo, menos decisiones lógicas, que es dejarle a los expertos de pandemia que tomen las decisiones sobre qué hacer en entornos como esto. Y entonces, por eso se convirtió esto en el pandemonio. Entonces, digamos que se convirtió en un problema complejo porque no se trató debidamente, porque no se diagnosticó de manera correcta y porque un montón de gente atendió a sus agendas personales en lugar de resolver el problema en cuestión. ¿Ves? Y además, los problemas complejos es que no son descomponibles en sistemas más sencillos, ni en piezas, ni nada por el estilo. No son relojes de cuco, ¿no? O no son esas descomposiciones en piezas elementales que vemos, por ejemplo, en los motores. ¿No? Habéis visto estos vídeos en los que cogen un motor de explosión y lo descomponen en piezas. Es absolutamente maravilloso. En realidad funcionan
de una manera que tú no puedes predecir a partir de los componentes individuales. Los sistemas complejos son como las colmenas o como los termiteros. Tú no puedes inferir comportamientos globales de la colmena o del termitero examinando una abeja o examinando una hormiga. De hecho, el propio Dave Snowden tiene una metáfora en un paper fundacional que lo llama así. Los sistemas complejos son como bumblebushes in a thicket, algo así como zarzamoras en un matorral. No tienes ni idea de dónde empieza una cosa, de dónde termina la otra, dónde puedes tener una de las cosas. No hay un punto de entrada y salida, no hay una descomposición elemental. Y presentan un comportamiento global que es completamente diferente al comportamiento de sus componentes por separado. Claro, este es el asunto que os estaba comentando. Esta es la evolución de las ciencias de la complejidad. Como podéis ver, hunden sus raíces en los 40, 50, desde la aparición de los sistemas cibernéticos y similares. Y solamente resulta que a mediados del 2000, de los 2010, posiblemente y misteriosamente coincidiendo con la aparición, como os decía, del report del World Economic Forum sobre el tema, resulta que aparece algo así como complejidad aplicada. ¿Vale? La academia es así, se puede tirar 70 años tranquilamente admirándose a sí mismo, trabajando sobre enormes construcciones sin necesidad de bajar la pelota al suelo y sin necesidad de trabajar sobre el asunto. Entonces, a mediados de la década pasada es cuando empieza a aparecer la manera de intentar ver si podemos trasladar todo este corpus científico a soluciones efectivas. Y además tenemos esta particularidad, que es que cada vez más estamos generando lo que yo os estaba hablando de la liminalidad, que mucha de la innovación se produce en entornos donde se están solapando áreas aparentemente independientes y que nunca se han mezclado. De hecho, este perfil que ha sido la bella del baile durante bastante tiempo, todavía en altísima demanda, como es el científico de datos, en realidad es una superposición entre un experto en comunicación, un experto en estadísticas, alguien que sabe mucho de programación y alguien que sabe bastante de negocio. Que son cosas que no es algo que particularmente hayamos estado viendo. Normalmente hemos estado viendo temas de especialización en cada una de estas áreas. Pues los perfiles que se están produciendo son perfiles de este estilo. Perfiles que cada vez más lo que hacen es incorporar de manera liminal un montón de conocimientos que provienen de áreas aparentemente inconexas. De hecho, donde nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en mi compañía sobre este tipo de cosas, vamos a la siguiente, estamos trabajando en un montón de historias que utilizan todo este tipo de cosas aquí en la parte de transformación empresarial y aquí en la parte de moonshooting. Vosotros a lo mejor habéis estado viendo, ¿ves la siguiente? Habéis estado viendo todo lo que tiene que ver con la parte del moonshooting clásico, que es tenemos un gran problema, estamos buscando una idea, una solución radical, y vamos a utilizar una tecnología futurista para hacerlo. El libro que os mencionaba antes de Loonshoots, de Safi Bakal, es un clásico para hablar de moonshooting. No, nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros estamos resolviendo grandes problemas con ideas y soluciones radicales apoyados en los diagramas que estábamos planteando antes. Apoyados no solo en tecnología, sino en factor X, en estrategia empresarial y en ciencias de la complejidad. Y fijaos que se pueden producir, tal y como os comentaba antes, de las solicitudes que detectamos con las pymes en ITA Innova, que los ámbitos de actuación son prácticamente integrales. Estamos hablando no solamente de análisis financiero, reformulación tecnológica, generación de demanda, procesos culturales emergentes, etcétera, etcétera. Es algo que entra desde arriba hasta abajo, es algo que cubre absolutamente todos los flancos de actuación empresarial. Lo mismo que mencionábamos antes, que la innovación es algo que tiene que pertenecer al ADN de la compañía, porque entre otras cosas sus ámbitos de aplicación son absolutamente todos. Y, insisto, cuando nosotros estamos trabajando en cosas como las que llamamos como total reveals, estamos hablando de cosas aparentemente inconexas como sistemas de la información o finanzas o generación de demanda o posicionamiento, creatividad, cultura, narrativa, etcétera, etcétera. Son, digamos, de alguna manera no separables. Muchas veces cuando una compañía tiene un problema repartido en un montón de sitios. Generalmente los problemas complejos tienen múltiples causas raíz y nos encontramos en una situación específica porque varias áreas de manera simultánea tienen problemática específica. Y si, por ejemplo, os fijáis, cuando nosotros estamos hablando de retransformar una compañía por completo, estamos hablando desde la parte de infraestructura técnica hasta la parte más estratégica, pasando por todas las zonas intermedias. Esto es importante porque mucha gente, por ejemplo, la banca en España
se ha gastado 3.500 millones de euros en su transformación digital y, sin embargo, en las encuestas más modernas sigue estando dentro de los 4 jinetes del apocalipsis. La gente menor de 40 años, en el momento en que apareciera una solución que transformara y fuera diferente a la banca, actualmente lo dejaría sin pestañear. Ocurre lo mismo con la banca, ocurre lo mismo con los seguros, ocurre lo mismo con las eléctricas, ocurre lo mismo con... Son 4 jinetes del apocalipsis, no me acuerdo cuál es el cuarto. Las energéticas. ¿Vale? Entonces, han abordado un problema única y exclusivamente desde el punto de vista técnico, pero el problema no es solo ese. El problema es que están muy desconectados de un montón de cosas más. Y esto lo podéis ver en un montón de temas. Lo podéis ver en la Liga de Fútbol Profesional, lo podéis ver en un montón de compañías que están en problemas porque ocurre un hecho fisiológico básico humano, que es que la gente se muere. Si la gente viviera para siempre, las compañías vivirían para siempre, pero los humanos tenemos la mala costumbre de envejecer y morirnos. Con lo cual, las compañías tienen que entrar en un constante proceso de refundación y de reprogramación para apelar a cada generación que busca cosas completamente diferentes. Y bueno, pues muchas veces, joder, pues me hacen esta pregunta, ¿no? Joder, Javier, ¿no tenías otra cosa a la que dedicarte? O sea, ¿cuál es el sentido de complicarse la vida de esta manera? Es que las frutas bajas están ya recogidas. Es que la gente no es idiota. Es que los problemas de sentido común ya están resueltos. Hay un montón de gente potentísima funcionando en un montón de sitios. Lo que queda es la fruta de más arriba. Y la fruta de más arriba es cada vez más complicada de acceder. Y luego además otro tema, que es que cualquier situación maravillosa es susceptible de volverse un problema complejo de la noche a la mañana. No sé cuántos de vosotros de pequeños tenéis la ilusión de convertiros en rockstars, pero es que esa ventana se cerró ya. O estabas exactamente entre un periodo de tiempo muy específico, o ya no hay nada. O sea, a ver, rockstars, o sea, como en el cumpleaños de Freddie Mercury, con enanos con bandejas con lonchas de cocaína y cosas por el estilo. O sea, no mierdas tipo Bad Bunny y cosas de estar, no. Rockstars. Pero eso fueron 40, 50 años, no hubo más. De hecho, el año que más dispositivos se vendieron, cassettes, discos, DVDs, DVDs, fue el 2003. El 2003 la industria discográfica hizo pic. En el 2006 todas las discográficas se habían quebrado o estaban en manos de grandes conglomerados multimedia. Un negocio que había funcionado como un tiro durante 50 años se va al carajo en 3 años. Entonces, en cualquier momento, un negocio que funciona como un tiro durante muchísimo tiempo y que ha dado muchísimo trabajo, muchísimos puestos y muchas cosas, se puede convertir en pocos años en un infierno cuando además no sabes por qué. Nokia en el 2010 tiene 1.000 millones de clientes. En el 2016 podéis ver el vídeo de cuando Microsoft hace el takeover global de Nokia y se queda con lo que queda y veis al CEO de Nokia llorando diciendo literalmente no tengo ni puñetera idea de qué ha pasado. O sea, parecía el proverbial conejo atropellado por el proverbial camión. Esto pasa. ¿Vale? Y la resolución de problemas complejos trabaja con este tipo de situaciones. Y bueno, otra cosa que me preguntan mucho, oye Javier, ¿y por qué tenemos ahora mismo el pisto que tenemos? ¿Por qué ahora mismo estamos en máximos de incertidumbre? ¿Por qué ahora mismo está todo tan complicado? ¿Por qué ahora mismo estamos con tantísimo jaleo y con tantas cosas que llevaban tanto tiempo? El buca de las narices, el bami de las narices, todas estas cosas que estaréis hartos de oír. Bueno, pues esto, para intentar explicar qué es lo que está pasando, voy a usar un concepto que sale precisamente en el libro de Rummel, que se llama un atractor. Y él en sus palabras dice que un atractor o un estado atractor proporciona un sentido de la dirección hacia dónde va a ir la futura evolución de una compañía o de una industria. No hay ninguna garantía de que ese estado termine cumpliéndose así, pero genera como una especie de campo gravitatorio que afecta a todo lo relativo a esa industria. Él dice, por ejemplo, que todo es una dirección IP, cambia negocios enteros en 3 décadas diferentes. En los 90 permite el despuntar de Cisco, que era una pequeña startup de la Universidad de San Francisco, y la decadencia de los dueños que había por aquel entonces de la transmisión de datos, que eran IBM y AT&T. En la siguiente década ya hemos visto que Napster, iTunes y Spotify revientan la industria discográfica. Y en la siguiente década aparece el Internet of Things y al mismo tiempo que vuelve a revolucionarse todo por completo, se consolidan 2 marcos tendencias que son necesarias para que esto funcione, que es tanto Big Data como el Cloud Computing.
porque son necesarios para gestionar la inmensa cantidad de datos adicionales que todos estos sensores en todas partes están volcando. Entonces, fijaos que un concepto aparentemente inocuo y abstracto, como todo es una dirección IP, cambia 3 industrias completas de manera transformativa e integral en 3 décadas diferentes. Ahora sí. Pues bueno, el problema que tenemos ahora mismo, la situación que tenemos ahora mismo es que tenemos 5 macrotractores funcionando de manera simultánea. Y la última vez que pasó esto fue a principios del 19 y nos comimos una revolución industrial. Y todo lo que tiene que ver con transformación digital, que es donde hemos estado volcando nuestros esfuerzos y donde tiene que ver con un atractor y medio. O sea, hay 3 atractores y medio que están prácticamente fuera del radar. Aquí estamos hablando como este atractor de las megatendencias tecnológicas, con Big Data, inteligencia artificial, realidad virtual, blockchain, todas estas. Y este de aquí es el aplastamiento de los modelos de negocio. Y es que básicamente, durante muchísimo tiempo, los negocios maduraban y entraban en decadencia en bloques de tiempo que podemos considerar de décadas, a veces incluso casi siglos. ¿De acuerdo? Una compañía se moría lentamente, decadentemente, por aquello que decían los sajones de la muerte de las 1000 puñaladas, pues a lo largo de un periodo de tiempo largo. Ahora mismo tenemos una compañía que un año es una startup, al año siguiente hace un IPO, al año siguiente las acciones valen $100 unidad, al año siguiente los chinos te copian y al año quinto están en suspensión de pagos. Esta es la historia de GoPro, hasta que la compra el fondo que la tiene ahora mismo. Lo que ocurría antes en 50 años ocurre en 5 a una velocidad absolutamente de vértigo. Y esto tiene que ver, evidentemente, con la parte de transformación de negocio, pero no solamente lógica, sino desde el punto de vista de la aceleración de los ciclos, de la aceleración de los consumos e incluso de los ciclos de hiperconsumo por parte de las diferentes generaciones. Claro, naturalmente, ¿qué es lo que tienen estos atractores que afectan a absolutamente todos los sectores? ¿Vale? Supongo que os harán llegar la presentación a los que estéis interesados, pero cuando nosotros trabajamos para la gente de Itainova hicimos un mapeo de cómo estos 5 atractores estaban transformando por completo los 5 macrosectores a los que ellos estaban interesados. Es algo que está afectando a absolutamente todos los sectores. Ahora mismo no hay un solo negocio o un solo sector que esté ajeno a la presencia de estos atractores y que pueda decir que lo que estamos haciendo es impermeable. Aunque tengáis una funeraria, he visto varias ya. Los problemas demográficos afectan a las funerarias también. Y que hay un montón de gente que ya no le interesa que le metan en ataúdes, sino que le metan en ataúdes de cartón y les prendan fuego en cualquier otro sitio en lugar de hacer toda la fiesta que está asociada al tema. O sea, no sé cuál es vuestro modelo de negocio, pero sería conveniente que os pensarais que no sois inmunes a las fuerzas que hay operando. E insisto, a veces enfocamos la supervivencia como un problema de actualización o de evolución tecnológica, pero nuestra experiencia nos dice que eso ya no es suficiente. El caso de la banca que os he mencionado ya, a mí me parece absolutamente paradigmático. Y yo hablo con los boards y no entienden por qué después del megapastón que se han gastado no han cambiado un montón de cosas sobre la percepción, sobre el negocio, sobre un montón de temas. Y es que única y exclusivamente han trabajado, como ya hemos visto, con un atractor y medio con respecto a todo lo que se está transformando. Pero lo que sí es verdad es que de la resolución de problemas complejos derivan multitud de actuaciones tecnológicas. Nosotros generamos constantemente transformaciones tecnológicas en las compañías, porque detectamos la problemática y muchos de esos problemas tienen en su raíz la necesidad de un ayornamiento tecnológico. E insisto, yo estoy metido en las mayores partes de los frentes, o sea, no estamos hablando desde la tecnofobia, estamos hablando desde la tecnofilia, pero somos conscientes de que no es el único factor o la única palanca a la hora de resolver problemática empresarial. Lo que sí es cierto, y esto es muy importante, muy interesante y digamos que se puede capitalizar, es que la parte de la tecnología y la parte del director de tecnología tiene una posición absolutamente privilegiada a la hora de ser el catalizador de las soluciones para una compañía en problemas. Fundamentalmente porque es el único que está viviendo el presente, echándole un vistazo al legacy, a la parte del pasado y teniendo que gestionar el pasado de la compañía y viendo esas señales constantes que nos están enviando el futuro. No hay tantos departamentos que estén en esta posición privilegiada
de estar gestionando desde el presente, ser conscientes del pasado y percibir las señales del futuro. Y de hecho, la idea fundamental de las compañías es esta, es transformarse para competir, consolidarse, crecer y acelerar y capturar valor. Y todo lo que tiene que ver con la parte de decisión tecnológica, combinando sus conocimientos tecnológicos más complejos, está en una posición absolutamente privilegiada a la hora de ser motores de transformación y cambio. Porque el resto de la compañía, aunque tenga más capacidad de decisión, no tiene acceso a la información y a la visión global del juego que sí tiene el decisor tecnológico. Es que están separados por la cintura, no se les puede separar, son siameses. No podemos separar la parte de desafíos tecnológicos de la parte de desafíos empresariales. Si no abordamos esto en conjunto, estamos de alguna manera intentando separar una cosa que no funciona de manera aislada. Y estas dinámicas son muy importantes que sean... nosotros nos gusta mucho separar las cosas en silos y funcionar... No, los sistemas complejos y las compañías son sistemas complejos, funcionan como os he comentado antes. Funcionan como una especie de todo del que salen comportamientos emergentes y que hay que entender en su totalidad. Y entonces, un poco en resumen, y por cerrar un poco, a la hora de identificar un proyecto que pueda beneficiarse de la resolución de problemas complejos, son problemas que no son abordables desde una perspectiva meramente tecnológica, requiere de un futurismo, pero de un futurismo de frontera, o sea, no un futurismo a 20 años vista, porque es que una de las cosas particulares que nosotros nos hemos dado cuenta es que planificar a más de 6 meses es completamente ilusorio. Grandes líneas estratégicas a más de 18 meses, completamente ilusorio. Entonces, a mí, cuando alguien me entrega un plan a 5 años, a no ser que es un plan de obra pública, ya sé que no tiene un pulso de la realidad particularmente adecuado. Puede ser abstracto, puede ser una serie de cosas, pero a más de 6 meses, nadie en su sano juicio, en las circunstancias en las que estamos ahora mismo de incertidumbre, puede hacer planificaciones claras. Pero tiene que ser rupturista, pero viable de manera inmediata. No podemos confiar en la madurez de una tecnología específica. A mí me parece maravilloso todo lo que se está haciendo en ordenadores cuánticos y fusión, pero lo que tengo que hacer no puedo esperar a que el ordenador cuántico esté disponible o que la fusión esté disponible. Estamos hablando de tecnologías que llevan ciclos de madurez muy diferentes a lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. Es un desafío crítico para la empresa. O sea, no estamos para hacer cosas bonitas, estamos para resolver lo que llama Rumel, precisamente el elefante en la habitación, ese gran problema que tiene la compañía. Y no tiene una solución inmediata ni se puede recurrir a consultores por experiencia en la misma por la propia naturaleza de la problemática que hablamos. Si es algo que ya está, es tan sencillo como levantar el teléfono. Y de hecho, mucha gente de la que hablo estaba más cómoda pensando que era un problema tecnológico porque si su problema fuera un problema de dinero, pues no hay problema, porque son gente muy solvente. Pero su problema es un problema estratégico, ya estamos hablando en que escoger estrategia buena no es tan sencillo. Y muchísimas gracias por su tiempo y a vuestra entera disposición si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta. Muy bien, damos paso ahora a Rubén Ramírez de Dira Reliability, que está especializada sobre todo en democratizar el mantenimiento predictivo, lo que implica capacidad de conocimiento de la situación actual y de anticipación de posibles acontecimientos de futuro. De modo que, Rubén, encantado de escucharte. Gracias. Gracias. Yo voy a intentar probar si funciona. Sí puede. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque ya vamos cansados, pero voy a intentar ir al grano también. Me ahorro la presentación, mi presentación personal, prefiero centrarme en el problema que resolvimos y sobre todo introduciros un poco a lo que es el mantenimiento predictivo o lo que denominamos supervisión de la condición en máquinas. Este problema que os voy a presentar aquí tiene un poco del dominio de la complejidad y quizá también de lo que es un problema complicado. Quizá Javier nos podría decir si entra en el dominio de lo complejo o de lo complicado, aunque está ahí la línea muy delgada. Os cuento un poco el problema. Esto fue un cliente de una empresa muy grande, no puedo decir cuál, por los datos luego quizá deduzcáis a qué empresa me estoy refiriendo.
y pues tenía en cierto modo un problema que consistía en una serie de máquinas completamente críticas, que cualquier parada de esas máquinas le introducía una indisponibilidad muy grande, no solo en su planta, sino en todo el complejo que depende de esta ciudad, ¿vale? Esta es una planta, una refinería, que lo que hace es coger crudo y suministrar diferentes subproductos a otras plantas que están alrededor, aparte de hacer un producto completamente terminado para ellos y que ellos comercializan. Entonces, cualquier parada de estas cuatro máquinas en concreto, producía una indisponibilidad no solo en su planta, sino en las plantas aledañas, ¿vale? Entonces, eso requiere que esas plantas no paren nunca durante 4 años. Ellos tienen paradas programadas de esas máquinas durante 4 años, ¿vale? Y cada 4 años las intervienen, las arrancan y no pueden volver a parar, ¿vale? Y eso lo que hace es que cuando tú programas una parada de este tipo, el resto del complejo se tiene que poner de acuerdo para intervenir también sus unidades. Entonces aquí entra un concepto, déjeme pasar yo. Aquí entra un concepto que es la supervisión de la condición. La supervisión de la condición nos permite un ahorro de costes y una mejora de disponibilidad. ¿Por qué el ahorro de costes? ¿O qué es la supervisión de la condición? Como he dicho antes, la supervisión de la condición es lo que ha ido evolucionando y ahora se llama mantenimiento predictivo, que seguramente habéis oído hablar de ello. El mantenimiento predictivo guarda muchísimas analogías con la medicina. Os cuento un poco por qué. La medicina, cuando nosotros enfermamos, ¿qué ocurre? Pues vamos al hospital, vamos a urgencias y nos controlan una serie de parámetros que son representativos de la salud. Por ejemplo, nos hacen una analítica de sangre, nos hacen una analítica de orina, nos toman la temperatura, nos hacen un electrocardiograma. Bueno, pues en las máquinas hay una serie de parámetros que son representativos de la condición o de la salud de la máquina, que ahora veremos. Entonces, controlar esa serie de parámetros, esa serie de condición, te permite ahorrar costes, porque solo intervienes las máquinas cuando empiezan a presentar problemas y mejoras la disponibilidad. Imaginaros el caso de esta planta industrial que tiene que parar cada 4 años, pero por lo que sea, por el motivo X, empieza a tener un problema en una de las máquinas que no controla y sabe o puede detectar ese problema en fase muy incipiente. Si puede detectarlo en fase muy incipiente, quizá pueda ajustar una parada de corta duración para intervenir ese problema y volver a arrancar. Si no eres capaz de controlar esa serie de parámetros, te encontrarás con la parada cuando menos lo esperas, sin tener preparados repuestos, sin tener preparado a tus equipos de mantenimiento y probablemente sin poder avisar a las plantas a las que tú les suministras los subproductos. Y eso generaría un caos, ¿vale? Eso pasa en cualquier otra fábrica. Muchas fábricas paran durante los fines de semana para hacer intervenciones mecánicas correctivas, o en Semana Santa, o en verano, son las paradas, o en Navidad, pero durante la semana tienen que ir fabricando a full de disponibilidad, a completa disponibilidad. Si tú puedes programar esas intervenciones o sabes qué máquinas te están fallando y qué elementos, las programas, acortas la duración y acortas la disponibilidad, mejoras la disponibilidad, acortas la indisponibilidad que sería. Es decir, haces una inferencia en la fiabilidad de la máquina. Volviendo al mantenimiento predictivo, ¿de dónde viene el origen? Que esto es el mantenimiento predictivo, muchos habéis oído hablar de ello y alguien puede pensar que es algo que ha aparecido ahora. Pues nada más lejos de la realidad. Esto viene de los años 50 y 60, durante una serie de iniciativas conjuntas entre la industria aeronáutica americana y la Armada americana. Ellos se dan cuenta que existía muy poca relación entre el mantenimiento preventivo tradicional, el basado en horas, ese que dice, por ejemplo, cada 20.000 horas abro la máquina y sustituyo este determinado componente, o cada 40.000 horas tengo que cambiar todo el aceite de mi caja de transmisiones. Pues existía muy poca relación entre ese mantenimiento tradicional y la fiabilidad que conseguían. Entonces, en los años 50, 60, la industria aeronáutica americana y la Armada americana deciden pues empezar a investigar en nuevos métodos que le permitan tener una representación o tener un conocimiento de lo que pasa en las máquinas sin necesidad de intervenirlas, analizando una serie de parámetros. Pasamos a la siguiente. También los rusos
Todo esto, estas técnicas que empiezan a aparecer en los años 50, se aceleran mucho durante la Guerra Fría, porque ellos lo que se dan cuenta es que necesitan tener sus armadas preparadas, sus barcos preparados en el caso de conflicto, y que ante cualquier indisponibilidad en alta mar o en una operación de combate les podría generar pues un caos total o hacer perder una determinada batalla. Entonces los rusos también invirtieron muchísimo en mantenimiento predictivo, y en los años 70 tenían 7 laboratorios de la antigua Unión Soviética que se dedicaban a analizar vibraciones en todas las máquinas. O sea, esto que parece de ahora, por ejemplo, los rusos ya tenían 7 laboratorios soviéticos investigando en análisis de vibraciones y completamente desarrollados. ¿Pasa? ¿Qué técnicas son o qué parámetros son los que nosotros podemos obtener de las máquinas? Por ejemplo, la vibración. La vibración nos da una información muy valiosa sobre el estado mecánico de las máquinas rotativas. Entonces, en determinado momento, lo que hacían estas armadas, la Armada Americana y la Armada Soviética, era recoger datos mediante equipos portátiles de sus máquinas que luego posteriormente analizaban, ¿vale? Aparte de la vibración, existen otros fenómenos como son las termografías. Más que otro fenómeno, otra metodología como es la termografía. La termografía se usa mucho en equipos eléctricos. Te da un mapa de calor de ciertos componentes, y cuando esos componentes cambian la temperatura, quiere decir que está pasando más corriente eléctrica por ahí por determinado motivo, por ejemplo por un corto, porque hay un desbalance en las fases, etcétera, etcétera, y tú lo puedes analizar. También los ultrasonidos. Los ultrasonidos es analizar el ruido a partir de los 20-30 kHz, donde nuestro oído deja de oír. Nuestro oído solo ya se para en 20 kHz, y a partir de ahí las máquinas, cuando tienen determinados problemas, producen ruidos que se llaman ultrasónicos, en el rango de los 30-40 kHz. Mediante equipos que capturan la señal en ese rango de frecuencia muy alto, tú puedes detectar fenómenos que están asociados a esos rangos de frecuencia. Entonces todo esto se hacía de forma offline, es decir, un técnico asiste a la máquina con un equipo portátil, recoge los datos, los descarga en una base de datos y los analiza. A día de hoy, empresas como nuestro cliente tiene todo esto en tiempo real. Tiene datos colocados en sensores colocados a sistemas en tiempo real, tipo PLC, tipos de sistemas de adquisición con alta frecuencia de muestreo, etcétera, etcétera, y va registrando en tiempo real los datos de estos sensores. Seguimos. El contexto del proyecto era una empresa grande que dispone de cientos de máquinas rotativas, y digo cientos de máquinas en su planta, por no decir miles, pero 4 de ellas son supercríticas. Y como decía antes, una parada de estas 4 máquinas supercríticas implicaban una parada de todo el complejo, no solo de su fábrica. Entonces, ellos llevaban a cabo paradas cada 4 años y querían extender esa parada programada a 6. Y para ello, el departamento de IT se le ocurrió la idea de decir, oye, vamos a desarrollar una serie de algoritmos que tenemos, basado en los datos que estamos registrando ya en tiempo real y estamos guardando ahí, y cuando desarrollemos estos algoritmos, ante una anomalía que tengamos, nos va a avisar, y cuando nos avise, sabremos si podemos parar a los 4 años o podemos extender esto 2 años más. ¿Entendéis? Desarrollo unos modelos de inteligencia artificial o de machine learning, en los que consiste en los datos que yo ya estoy capturando, a ver si esto me da una información que en vez de parar cada 4, sea cada 6. Y así me voy ahorrando cada 2 años una parada, que eso es dinero de gente que tengo que poner a sustituir componentes que a lo mejor no son necesarios, y sobre todo indisponibilidad, porque estas paradas son grandes. Duran mes y medio, 2 meses. Es tiempo que tú no estás produciendo. Es tiempo que no estás vendiendo tu producto al mercado. Entonces, en esta tesitura, el departamento de IT promueve un proyecto para una gran compañía, una gran consultora, en la que consiste en desarrollar estos modelos. Y aquí se produce un poco esa tesitura en lo que a lo mejor los lleva del problema complicado al problema complejo, donde aparece ese factor X en el que el departamento de mantenimiento dice, oye, a lo mejor esto no nos va a servir. ¿Qué datos vamos a entrenar? ¿Qué queremos conseguir? Porque el coger y entrenar datos es a veces como
buscar una aguja en un pajar, tienes que saber qué quieres entrenar o a qué problemas te tienes que enfrentar. Entonces, llegan a un consenso el departamento de IT y el departamento de mantenimiento en decir, necesitamos una empresa pegamento, que ahí entramos en juego nosotros, dirá, una empresa pegamento que haga de pegamento entre los datos y el negocio. Antes ponía Javier González un gráfico muy bueno en el que mostraba cuál es el científico de datos ideal, que es el que tiene conocimiento de la analítica y conocimiento del negocio. Entonces, ahí nosotros jugamos ese rol. Vamos a poner una empresa aquí en medio que haga de pegamento entre los datos, el departamento de IT y el negocio, y que diga si lo que queremos resolver, esos modelos que queremos entrenar, son posibles o no, y de qué datos disponemos. Entonces ahí entramos en juego nosotros. Aquí. Y pusimos a trabajar a un equipo multidisciplinar, pero muy técnico, de diferentes áreas técnicas, en las que estaban involucrados, por ejemplo, responsables del proceso de producción del cliente, que conocían muy bien el proceso de producción y los eventos que se producen, expertos del fabricante de la maquinaria. Esta maquinaria tiene una particularidad, que toda viene del mismo fabricante. Analistas de vibraciones. Los analistas de vibraciones aquí tienen mucho peso porque la vibración es un parámetro muy importante en este tipo de máquinas para predecir si va a tener un fallo. Especialistas en fiabilidad dinámica, especialistas en fiabilidad de instrumentación y control, y especialistas en la metodología ANFE o FMA. Y ahora os explico lo que es el ANFE y el FMA. El ANFE y el FMA es el análisis de los modos de fallo, ¿vale? Ese fue el primer paso que nosotros dimos. Me parece que es la siguiente slide, Connie. Bueno, quédate un poquito antes, sí, eso. Aquí. El análisis de los modos de fallo consiste en enumerar los fallos potenciales que tiene una máquina y ver los efectos que en ella tiene, ¿vale? Os describo un poco las máquinas. Bueno, es un poco la descripción de las máquinas. En primer lugar había un compresor que era de etileno, es el compresor 40, que está compuesto es un turbocompresor. O sea, esto no lleva un accionamiento, el motor eléctrico no es el que acciona la máquina. Esto va accionado con una turbina. O sea, hay un ciclo termodinámico también asociado en el proceso. Son unas máquinas un poco complejas. Quien activa o hace girar estos compresores son turbinas de vapor que tiene el cliente. Entonces, hay una turbina de vapor del fabricante General Electric de 21,9 megavatios que acciona 2 cuerpos de compresor, un sistema de aceite con 2 funcionalidades, una lubricar esta máquina y otra es el aceite de mando de la turbina. Hay un compresor de raw gas que tiene 3 cuerpos de compresores, tiene un turbocompresor que tiene 3 cuerpos de compresores más una turbina más un sistema de aceite con 3 funcionalidades, en este caso lubricar, aceite de mando y sellar los cuerpos de compresores. Pasamos a la siguiente, un compresor de propileno que tiene un cuerpo de compresor y una turbina, un compresor de gas reciclo que tiene un cuerpo de compresor similar a los anteriores y un compresor distinto de barril, etcétera, etcétera. Y en definitiva, vamos a la siguiente slide, tenemos 7 compresores, en 4 unidades tenemos 7 compresores de un tipo, uno de otro, 4 turbinas, 4 sistemas de aceite distinto y 4 sistemas de instrumentación y control, ¿vale? En definitiva, 4 máquinas críticas y 20 sistemas con sus respectivos elementos. Para que os hagáis una idea, cada elemento, por ejemplo, un compresor centrífugo, nosotros lo subdividimos en los elementos que tiene, en los elementos críticos. Tiene su eje, tiene sus cojinetes, que son sus apoyos, tiene sus sellos, tiene su filtro de aspiración, tiene una bancada, tiene un diafragma, un cierre mecánico, un pistón de balance y un acoplamiento. Y todo esto tiene sus modos, cada elemento de estos tiene sus modos de fallo asociados, ¿vale? Tiene sus modos de fallo asociados. O sea, cada elemento falla de una manera. Esto es como un coche. A veces te fallan las ruedas, a veces te falla el paralelo, a veces el filtro. Pues esto en una máquina. Y aquí lo importante es decir, ¿y por dónde empezamos? Pues hay que empezar por segregar un poco, partir las unidades en elementos más básicos, coger estos elementos y analizar el modo de fallo de cada elemento. Y sobre todo, ver la criticidad de esos modos de fallo. Porque para entrenar modelos tienes que ver sobre qué fallos quieres detectar. No vale un fallo general. El fallo general no existe en la máquina. Existen fallos puntuales que van dando consecuencias
y van dando efectos a que fallen otras cosas. Pero hay que empezar por predecir cuáles son los fallos más críticos. Entonces, ahí entra en juego la metodología de los análisis de modos de fallo. Estos fueron los pasos a seguir que hicimos. Analizar los modos de fallo potenciales de cada sistema, de cada elemento que hemos visto anteriormente, analizar los efectos que se produce cuando hay un fallo de este tipo, seleccionar los más críticos, y esto se hace con una metodología que ahora veremos. Se coge y se entra por la frecuencia, ¿vale? Y por la consecuencia, y eso te da la criticidad del elemento. Y luego otra cosa importante es ver qué variables tienen peso en la detección del modo de fallo, porque hay modos de fallo que son catastróficos y que a lo mejor tú no puedes detectar porque son súbitos, como una persona que dicen hay enfermedades que son súbitas o muertes. La muerte es súbita, indetectable. Pasan, por ejemplo, en muchos deportistas. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿cómo este deportista que está sometido a riguroso reconocimiento? Porque es muerte súbita, la propia palabra lo dice. En cambio hay enfermedades que son evolutivas. Pues igual en las máquinas hay fallos que sí que son evolutivos. Te dan cambios en su estado iniciales que te hacen presagiar que esto va a ir evolucionando. Pero hay cosas que no. Entonces tienes que centrarte en los que puedes ir prediciendo. En lo que es súbito, nadie va a poder acertarlo. Entonces hay variables que tienen peso sobre esos modos de fallo, parámetros, como nos pasa a nosotros cuando vamos al médico, que te analiza una serie de variables, te hace una serie de pruebas para saber si te está pasando algo a nivel de salud. Luego hay que ver qué histórico de variables está disponible, porque lo hemos hablado esta mañana en el ITI, o sea, que todo el mundo dice, tengo datos, ya, pero ¿dónde están esos datos y cómo están y desde cuándo están? ¿Vale? Porque a lo mejor ahora tienes todos los datos, pero a lo mejor empiezas a tenerlos ahora desde hace un año. ¿Eso te da un histórico representativo para poder entrenar modelos? Pues a lo mejor no. Con un histórico de un año es complicado que tú puedas entrenar modelos. Al final, la gasolina de los modelos son los datos. Entonces hay que ver qué variables tienen peso, qué histórico de variables tienes disponible, y luego, otra cosa importante, el número de eventos similares para poder entrenar esos modelos. Entonces todo eso es lo que analizamos en nuestro trabajo para esta empresa. Los fallos de cada sistema, los fallos más críticos, las variables que te daban información de esos fallos, las variables que estaban disponibles y los eventos que estaban disponibles para poder de alguna manera entrenar esos modelos. Continúa. Mirad, esto es la matriz de criticidad. De cada elemento fuimos enumerando los diferentes fallos potenciales que podían tener. Y con cada fallo, con cada modo de fallo que nosotros detectamos, nosotros hablamos de la matriz de criticidad. Entramos en esta matriz que tiene por un lado 7 partes y por otro lado 8. Este lado 8 son el nivel de frecuencia con que aparece. Esto si aparece muy frecuentemente o no aparece frecuentemente. Pero las consecuencias, por ejemplo, son las que tenéis aquí. Si un evento, por ejemplo, es catastrófico, por consecuencia, es decir, que hay una pérdida total prolongada de la capacidad de cumplimiento de la función, o evento con capacidad que provoca la muerte de 10 o más personas, se considera catastrófico por la organización, por esta empresa. Pero, por ejemplo, si te vas al siguiente escalón, es que, o vamos a ir al serio. El serio dice descenso de la capacidad de cumplimiento de la función por encima del 50% de la máquina, pero evento con capacidad de provocar lesiones menores en personas o un daño económico de 1 millón de euros. Eso sería considerado por la empresa solo como serio. Si tú entras, el serio sería 1, 2, 3 y el 4, pues si es poco frecuente, no es un modo de fallo grave, pertenece a los leves. Si es muy frecuente, ya se viene al rojo, ya pertenece a los modos de fallo crítico. Entonces, ahí lo que estás evaluando, por un lado, las consecuencias, que esto lo determina muy bien operación, el departamento de operación, y el nivel de frecuencia, eso está guardado en el programa de gestión de mantenimiento que gestiona mantenimiento, lo que viene siendo un GEMAO. Aquí, el departamento de mantenimiento tiene que tener muy bien organizado cuándo ha habido paradas y por qué se han dado, para poder analizar la frecuencia de ese tipo de fallos, para poder sacar esta matriz y para poder priorizar los fallos más críticos.
¿Vale? Continuamos. Mirad, los modos de fallo identificados no son ni más ni menos que en el compresor 40, en el primero de todos, 159. ¿Vale? 159. En el compresor 24, 206. En el compresor 41, 123. Y en el compresor 33, 133. Esto viene siendo aproximadamente unos 600-700 fallos. 600-700 fallos, si tú te pones a analizar las variables que tienen peso en cada uno de ellos, es una labor, bueno, te puede llevar años. Entonces, por eso se prioriza en cuáles son los más críticos. Vale, adelante. Después de ver los más críticos, por ejemplo, si nos centramos solo en los del compresor 40, en el primero de todos, de 159, solo 14, solo el 8,8 son graves, por la matriz de criticidad. Que la matriz de criticidad, os recuerdo, viene de la consecuencia y la frecuencia. Y solo 24 son moderados. Es decir, ya te centras en aproximadamente la quinta parte. Estos son los que te tienes que centrar. ¿Por qué? Porque estos, los leves y muy leves, vuélvete a la matriz de criticidad, por favor, Marta. Los leves y muy leves, por ejemplo, voy a leer lo que sería un leve, que pertenece a un evento trivial, es sin descenso de la capacidad de cumplimiento de la función. No tiene incidencia en el proceso. Es un evento que aparece pero no tiene incidencia. Si no ocurre frecuentemente, no tiene ninguna incidencia, inclusive ocurriendo frecuentemente. Entonces, ahí no hay retorno de la inversión. Ahí sabes que vas a tener que sustituir una determinada pieza en determinado momento. Es como decir, se me ha ensuciado el parabrisas. ¿Tiene incidencia? Hombre, si dejas que se ensucie mucho, pero sabes que lo puedes hacer pasado mañana, al día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene incidencia. Entonces, ahí no hay retorno de la inversión. ¿Dónde te centras? En los críticos. Volvemos. Otra. Una menos. Aquí. Te tienes que centrar en los que son graves y moderados, en los críticos, donde el retorno de la inversión es más inmediato. ¿Vale? Bueno, vamos a coger algún ejemplo de estos modos de fallo. Por ejemplo, vamos a coger del sistema de aceite. El sistema de aceite, vamos a quedarnos con los dos primeros. Uno de ellos era ausencia de inyección de aceite debido a fallo del sistema de bombeo de aceite. Es el que hemos denominado con el código G1. Y otro que se llama presencia de barnices en el circuito de aceite, debido a una combinación de factores, que es el que hemos denominado G2. Los barnices, cuando aparecen en maquinaria de este tipo, en turbomáquina, en máquinas como compresores o turbinas, vienen por el envejecimiento de aceite o la contaminación, y es cuando el aceite pierde esa viscosidad que tiene, pierde ese color y se vuelve mucho más viscoso, y esas propiedades aditivas y de adherencia las pierde completamente, haciendo que los rodamientos o los cojinetes se calienten más. Entonces, es un fenómeno que ocurre mucho en turbomaquinaria, en máquinas críticas, en turbinas de vapor o en compresores de este tipo. Entonces, estos dos que formaban parte, vamos a la anterior, estos dos concretos que formaban parte de los graves del sistema de aceite, los vamos a analizar qué variables tenían peso en cada uno de ellos. Volvemos aquí, vamos a la otra, siguiente. Por ejemplo, en el que hemos dicho sistema de aceite, ausencia de inyección de aceite. ¿Cuál es el efecto? Pues exceso de temperatura con posibles daños mecánicos en eje y otras partes móviles. La detección se hacía por los indicadores de presión locales que tenía el sistema de aceite, por el aumento de temperaturas, incluso por el aumento de vibración. La consecuencia era muy seria y la frecuencia de 5. 5 era que aparecía, si no recuerdo mal, una vez al año en la instalación. Entonces esto te daba uno de riesgo grave. El siguiente modo de fallo, el que hablábamos, el de la presencia de barnices, que provocaba pues un efecto en el calentamiento de los cojinetes, un aumento de las vibraciones, una degradación en algunas sondas que tenían para medir la vibración en los ejes. ¿Cómo se detectaba? Por un aumento de la temperatura de los cojinetes, por un análisis de aceite trimestral y por una medición de las vibraciones. Aquí hacían análisis de aceite trimestralmente. Aquí también empezamos a introducir un problema, que es que muchos sensores estaban conectados en tiempo real, pero algunos parámetros, como empezamos a ver que son esenciales, como el análisis de aceite, se hace de forma trimestral. El análisis de aceite consiste en coger una muestra de aceite de la máquina y se manda al laboratorio.
muy parecido a cuando hacemos un análisis de orinados de sangre. Y ahí nos dan el contenido, en la contaminación que tiene el aceite, la degradación que tiene el mismo. Hay laboratorios especializados en hacer este tipo de analítica, ¿vale? La consecuencia de este fallo era seria y la frecuencia anual. Esto nos daba, sin esta matriz de criticidad, un riesgo grave. Ahora analizamos las variables de interés que tenían los dos modos de fallo. El primero de todos, la ausencia de inyección de aceite, nos daba unas variables que estaban incorporadas en el DCS, en el sistema de control distribuido de la planta, que eran referidas a la presión de aceite de control o a la presión de aceite en el colector, con estos tags, están almacenados con estos tags en el sistema de control. En la turbina, para el modo de fallo 2, las variables que tenían peso que te permitían ver los efectos que tenían eran, por ejemplo, el aumento de temperatura. Estas variables, por ejemplo, están asociadas a los efectos que provocaban. Damos atrás una, Marta. Mirad, por ejemplo, aquí decimos, para el modo de fallo 2, la detección, ¿cómo se hace? Por un aumento de temperatura, por el análisis de aceite trimestral o por la medición de vibraciones. Una más. Y aquí las variables que tenían peso son las asociadas a temperatura y a vibraciones. Esas son las que te van a dar información de si ese modo de fallo está ocurriendo o no. Vale, ahora ¿qué hacemos? Una vez identificado, numerados los modos de fallo, clasificados los más críticos y analizadas las variables de interés para cada uno de ellos, ¿qué hay que hacer? Ver si esas variables las tenemos disponibles y desde cuándo las tenemos disponibles. Porque los sensores, en muchos casos, no se ponen todos de una vez. Tú empiezas a funcionar la planta con una serie de sensores por defecto y a medida que van pasando años te vas dando cuenta que necesitas esto, que necesitas lo otro y vas incorporando sensórica a tu proceso, ¿vale? Entonces vamos a ver qué variables había de interés. Bueno, ¿por qué? Hay que responder a esta pregunta. ¿Podemos generar un buen dataset y entrenar los modelos? Para esto necesitamos dos cosas. Para generar un buen dataset y entrenar modelos, y esto lo puede contar mejor la gente de IT, y lo ha contado esta mañana, necesitamos variables disponibles y eventos. Y con esto, si tenemos variables, si tenemos datos y tenemos eventos, podemos generar una dataset y entrenar esos modelos. Entonces, hay que responder a esa pregunta. Ya sabiendo las variables que nos interesan, vamos a ver si están disponibles. Aquí, por ejemplo, del segundo modo de fallo, vimos cuándo había habido eventos, cuándo se había producido por problemas, por barnices paradas en esa máquina. Y analizamos las fechas de los diferentes eventos. En julio del 97 ocurrió una parada de la máquina por un problema de barnices, en abril del 99 hasta noviembre del 2019. Es decir, 7 eventos ocurrieron históricamente en esa máquina que falló por este problema, ¿vale? 7 eventos. Bueno, en julio del 97 no había registros en el sistema de control distribuido de estas variables. No se habían incorporado todavía o se hizo un cambio en el sistema de control y no estaban disponibles. De lo que se llama el System One, que el System One es el sistema de control de vibraciones o de supervisión de vibraciones, un sistema de General Electric, ¿vale?, que es el fabricante de las máquinas, tampoco estaban disponibles. Y de la analítica de aceites tampoco. Tener en cuenta que estos son... estamos mirando datos de hace más de 25 años, de 26 años. Entonces, esos datos los tenemos. Todo el mundo dice, yo tengo datos de mis máquinas. Cuando te pones a buscar hay que ver si están. Porque ha pasado no sé qué, se ha renovado no sé cuánto. Vale. Nos vamos a abril de 1999, donde hubo un evento con el que pueden entrenar los modelos. Tampoco había datos disponibles. Vale. Nos vamos a diciembre del 2002. Vale, ahí ya empiezan ya hay registros de algunas variables en el sistema de control distribuido. No de todas, de algunas. En diciembre de 2006 ya también hay más registros de variables. Y hasta el 2011 no empiezan a haber registros de ya casi todas las variables, también registros del sistema de vibración, que es una variable que tiene mucho peso en ese modo de fallo, y empieza a haber registros de las muestras trimestrales de aceite, porque hasta entonces no se hacían, se empezaron a hacer en el año 2000 más o menos, pero no todas las muestras, solo a partir del 2019 se empezó a incluir un parámetro que era muy importante para detección de barnices, que era el MPC. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que no todos los datos están disponibles en el mismo rango de tiempo, que no todas las variables de interés para detectar mis fallos las he tenido siempre disponibles. Quédate antes.
aquí. No todos estos datos los he tenido disponibles, ¿vale? En la misma ventana de tiempo, no todos estos datos están disponibles, sino que van apareciendo en épocas distintas. Entonces, con todo esto digo, bueno, pues ¿yo qué tengo? Pues tengo datos. ¿Cuándo he empezado a tener datos de todo esto? Solo a partir de noviembre del 2019. Es decir, el trabajo se hizo hace un par de años, solo tengo el histórico de datos de 2 años. ¿Eso es muestra suficiente para poder entrenar modelos? Pues depende. Depende de los eventos que tengas. Claro, estos son máquinas que no están fallando constantemente. Tener en cuenta que estamos hablando que paran cada 4 años. Entonces no hay eventos suficientes para poder entrenar esto. ¿Cuáles fueron un poco las conclusiones del estudio? Aquí voy a rebajar, siento que estoy rebajando un poquito el suflé de la inteligencia artificial en las aplicaciones del mantenimiento, pero es la realidad. Si no tenemos datos y eventos, ojo, que a lo mejor no se puede hacer todo. Mucha gente vende, oye, yo cojo datos y te analizo, sí. ¿Y qué me entregas al final? Tener en cuenta que esta empresa lo que se planteaba, contratar una consultora especialista en Machine Learning, en decir, me hago estos modelos, ¿vale? Seguimos con las conclusiones. Mirad, conclusiones, y estos son conclusiones más de la parte mecánica o de fallos de maquinaria, de la parte ingenieril. Pues de todos los modelos de fallo identificados, de las 4 máquinas, solo el 6% son graves y solo el 10% moderados. Es decir, solo había que estudiar el 16%, en ese 16% había retorno de la inversión, en el otro no, porque prácticamente no tenían incidencia en la producción, ¿vale? Seguimos. No todas las variables, como decía antes, están disponibles en la misma franja temporal. Eso imposibilita tener información de todos los modos de fallo a la vez y poder entrenar. Más cosas que hicimos. Plan de acciones. Establecer un procedimiento adecuado para etiquetar eventos de interés. A partir de ahora se necesita etiquetar esos eventos para poder entrenar esos modelos. Es decir, cuando ocurre un fallo de estos críticos, tiene que quedar perfectamente registrado en el GMAO. Que se estaba haciendo, pero eso es lo que hay que hacer. Al final tú le tienes que dar a un analista de datos cuándo ha aparecido ese fallo, para ese patrón tenerlo identificado para la próxima vez. Instalar instrumentación supervisora para mejorar el seguimiento de variables de interés. Había una de las variables que hemos visto que era la analítica de aceites, que se hacía de forma trimestral. Bueno, pues existen ya sensores en el mercado que te dan analítica de aceite online, en tiempo real, conectada a un PLC, ¿vale? O conectada a otro tipo de sistema, sin necesidad de tener que ir a la máquina, extraer la muestra, mandarlo a un laboratorio y tener una muestra cada 3 meses. Pues ya hay analítica, ya hay instrumentación que te permite tener información en tiempo real. Visto que es una variable de mucho peso en un modo de fallo muy crítico, tiene sentido instalar instrumentación supervisora y prepararte para el futuro. Empezar a recoger datos de esta determinada variable para entrenarla para el futuro. Y lecciones aprendidas. No sé cuántas lecciones aprendidas tengo, solo una. Pues en algunas ocasiones es necesario rebajar las expectativas sobre los sistemas basados en inteligencia artificial, no por carencias de la tecnología, cuidado, no por carencias de la tecnología, sino por la falta de datos y eventos suficientes con los que entrenar los modelos. ¿Y hasta entonces qué tenemos? Pues hasta entonces lo que tenemos, los sistemas clásicos de alarmas, los que estamos manejando, o sistemas de soporte a la decisión clásicos, basados en reglas lógicas, son todavía más eficientes. Hasta que no tengamos preparado nuestro sistema con buenas variables de interés y etiquetando esos eventos para el futuro, todavía estos sistemas clásicos son mucho más eficientes, ¿vale? Estas fueron las lecciones aprendidas y de un ahorro considerable de dinero que le hicimos a este cliente. Esto no quiere decir que no les haya servido para nada, todo lo contrario. Se están preparando para entrenar esos modelos a lo mejor dentro de 3-4 años y con más eficiencia. Creo que he acabado. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Yo encantado en resolverla. Sé que a lo mejor he tocado un tema muy ingenieril y muy mecánico, pero es un problema muy aterrizado del mundo del mantenimiento al mundo del dato, y en el que a lo mejor he rebajado un poquito las expectativas, pero es un caso real. Muy bien, Rubén, muchas gracias por la charla, por tu caso de uso. Y ahora sí iniciamos
un momento de charla, de conversación. Si queréis comentar alguna cosa con los dos ponentes, con Rubén, con Javier, alguna impresión que queráis compartir, algún tema que sea, alguna duda, alguna polémica con Javier que queráis plantear. No sé, entre vosotros, el diálogo entre dos compañías como las vuestras, en el día a día, ¿cómo puede llegar a ser, Rubén, Javier? Si es fácil que os entendáis, si hay que cambiar el paradigma en alguno de los dos casos. No, a ver, yo trabajo constantemente con compañías como las de Rubén. O sea, quiero decir, nosotros nos trasladan un problema genérico que normalmente suele derivar en una actuación de ese estilo. Y además no he podido ver todo porque estábamos haciendo ahí cosas fuera, pero es que muchas veces, efectivamente, llevo 30 años en inteligencia artificial y hay que decirle a la gente de vez en cuando que si no tienes un dataset como es debido... Eso es engañarle. Exactamente. Es engañarle. Puedes poner aquí lo que te dé exactamente la gana, que no vas a ninguna parte. Sí, no es un problema de la carencia de la tecnología, de los científicos de datos que van a un poco hacer esto, porque Repsol estaba, bueno, ya lo he dicho, la empresa estaba dispuesta a contratar a las mejores consultoras. Y aparte es una empresa que se ha comprado otras empresas y tiene un equipo de analistas de datos muy bueno. No se trata de una carencia tecnológica, se trata de una carencia del dato que tiene. Sí. Y para eso hay que prepararse. Para eso tienes que saber qué dato es el que te interesa. Y a lo mejor hay una carencia más en la instrumentación, que no hay una instrumentación necesaria para vigilar esa variable de interés. Pero eso pasa en todos los índoles. O sea, otra de las cosas que trabajo yo, por ejemplo, es en temas de personotecnia, en temas de captura de datos relevantes y todo este tipo de historias. Y el 80% de la información es que no está en ninguna. No está. Entonces, hay una teoría que si tienes suficientes teras y petas y zetas, le das las patadas y te sale la información. Pero a mí en la facultad no sé si fue el primer día, pero si no fue el primero, fue el segundo. Nothing in, nothing out, garbage in, garbage out. Entonces, hay muchísimo que hacer en determinar cuáles son los datos relevantes, lo que tú mencionas, y ver cómo instalo mecanismos de captura de los mismos. ¿Vale? Porque ese es un entorno industrial, pero le pasa exactamente lo mismo a los entornos de retail, a los entornos de turismo, a los entornos de... Te puedo poner ejemplos de todo esto donde, oye, es que el 80% de los datos que necesitas para resolver ese problema no los tienes. No los tienes identificados. Y como no los tienes identificados, no tienes mecanismos específicos de captura. Y como no tienes mecanismos específicos de captura, no los tienes en la base de datos. Entonces le puedes dar las patadas que quieras, que no... Sí. Estamos hablando mucho del 4.0, pero estamos quedando en las carencias de la automatización, en algunos casos. Es ahí lo que hay que trabajar. No sé si cuando tengamos todos los datos, verdaderamente las herramientas que se están haciendo ahora, descubriremos que quizás no estaban bien enfocadas. No es lo mismo una empresa con todos los datos en la mano que una empresa con los datos y que no sirven o que no están centralizados o no son interoperables. Pero yo no sé, yo tengo una reflexión, es que yo empecé con el tema de los datos a mediados de los 90 y hacíamos guarrerías en Excel, en ACES, en las bases más ramplonas que te puedas imaginar, y ahora la gente tiene auténticos cañones, pero había datos de mierda y sigue habiendo datos de mierda. Entonces yo creo que contacta más bien con que no tenemos una sensibilización específica con qué es lo que significa tener datos buenos que resuelvan problemas. Porque tampoco se trata de un problema de cantidad, ¿no? O sea, no, es que hay gente que se esconde detrás de sus teras. No, es más un problema del efecto farola. ¿Sabes? El chiste aquel de... oye, ¿qué está haciendo usted? Que está buscando en el suelo. Estoy buscando mis llaves. Pues están caído aquí. No, se me han caído en el parque, pero aquí hay luz. Pues esa historia. Tienes los datos que tienes, no los que tienes que tener. Y entonces te dedicas a buscar donde no se te han caído las llaves. Donde no te va a dar información. Por eso hay que analizar las variables de peso primero. Entonces, ante eso, bueno, ahí el debate sería si es un problema complicado o complejo, porque no había manual. El cliente no se enfrentaba, nunca lo había hecho. La decisión era, me salto este paso, bueno, ni siquiera había pensado en ese paso, voy a contratar a esta empresa para que me desarrolle estos algoritmos. Y alguien dijo, oye, si contratamos a alguien que puede tener algo esto más aterrizado y nos diga si tiene sentido ahora o tiene más sentido más adelante. Entonces, yo creo que está ahí la línea muy delgada entre complicado y complejo. Eso sí, no hay precedentes, complejo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ya se ha suscitado. Dinos. Muchas gracias a los dos. Y yo tenía una duda para ti, Javier. Claro. Y es la aplicabilidad práctica, o sea, la aplicabilidad del sistema de resolución de problemas complejos en un conflicto, en una empresa. Sí. Cuando al mismo tiempo se tienen que tomar decisiones del día a día, como hemos visto esta mañana, un desarrollo tecnológico a largo plazo y decisiones en día a día, ¿cómo se aplica
cuando hay que convivir esos dos momentos temporales Sí. en cualquier situación, empresa, conflicto. A ver, pregunta, por si alguien no lo ha oído, que en una compañía donde coexisten problemas intrínsecos de negocio con problemas que podemos decir de naturaleza más humana o de factor X que está hablando, ¿cómo se abordan, por decir? También A corto y a largo. a corto y a largo. Vamos a ver. El problema te implanta las reglas del juego. Y si el problema determina que hay actuaciones a corto o a largo en todos los campos y todo este tipo de cosas, pues al final te toca montar un equipo, los que yo llamo equipos ensamblados y orquestados cognitivamente. Si habéis visto, por ejemplo, Ocean's 11, ¿habéis visto la película? Sí. Las últimas versiones, el remake y tal. Pues es que eso funciona así, o sea, es que necesitas un contorsionista, necesitas un experto en explosivos, necesitas un experto en comunicación, o sea, el problema te va determinando la naturaleza del equipo que necesitas y cómo los tienes que ensamblar. Hay una escena, que la mayor parte de la gente no se acuerda, porque es una escena muy pequeña, pero muy significativa, que está Brad Pitt así como medio mohíno pensando y tal, y se le acerca por detrás George Clooney y le dice, ¿qué te pasa? Dice, necesitamos uno más, ¿no? Necesitamos uno más. El otro ni habla, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero el otro lee. Ten en cuenta que además iban a partes iguales. O sea, cada vez que entra una persona nueva, el botín se partía. Pero ten en cuenta que si el asalto falla, No hay nada. no hay nada. Bueno, hay trullo para todos. ¿Vale? Entonces el tema es, tú no puedes ignorar la naturaleza del problema porque no tengas lo que puedes abordar ahí, lo que puedes hacer. Hay una cosa que conecta con esto, que es la falacia de McNamara. Eso si os es familiar. McNamara era secretario de Estado de Estados Unidos en la guerra del Vietnam y decidió que si un dato o un atributo, esto conecta también a lo que estábamos hablando, es demasiado difícil de obtener, debe ser porque no es importante. Y entonces tú lees los reports de McNamara y Estados Unidos lo estaba petando. En número de bajas, en un montón. La realidad es que estaban palmando la guerra. Entonces el asunto es, no puedes ignorar la parte de la dinámica del problema que estás enfocando porque o no tengas recursos o no tengas esto. Si no haces una resolución integral del asunto, como mucho vas a poner un parche o directamente te vas a engañar sobre la situación real del tema que estás abordando. Entonces eso incluye, pues eso, un montón de gente. Nosotros tenemos en nuestros equipos psicólogos, antropólogos, sociólogos, ingenieros forestales, cuentacuentos, tenemos una cuentacuentos, que es por hacer un trabajo que te cagas, por cierto. Eso, tuvimos que llamar a un neurólogo para que entrenara al equipo para ver cómo dábamos feedback. Es que el problema nos dicta el equipo. Y si tú no escuchas el problema, no vas a poner el equipo correcto. Y al final te vas a quedar que te falta uno y al final te vas a ir al trullo. Por usar la metáfora. Y esto es complicado porque orquestar gente buena es mucho más complicado que orquestar gente mala. Además, Belvik, que era un especialista en dinámicas de equipo, hablaba de los equipos Apolo. Y hablaba de los equipos de superdotados que los ponían a resolver un problema que siempre terminaban de los últimos, porque no se dedicaban al problema, se dedicaban a hostiarse entre ellos, medirse las mingas, o sea, perder el tiempo en discusiones territoriales brutales. O sea, las dinámicas de equipo podríamos estar hablando largo y tendido. Pero en resumen, el problema te dicta la solución te dicta el equipo, y no atiendas a la solución a tu riesgo. Y eso generalmente es multifactorial y lo tienes que gestionar todo de golpe, porque si solucionas solo un problema, va a volver a aparecer, posiblemente aumentado luego. En las películas de Ocean's 11, yo me siento como Matt Damon cuando están conversando Brad Pitt y George Clooney en no sé si Ámsterdam o Brujas. Sí. Y es una conversación que Matt Damon está ahí como diciendo no entiendo absolutamente nada. Y de repente dice no sé qué y dicen ¿cómo se te ocurre decir eso, no? Yo me siento a veces como Matt Damon. Tenemos una pregunta por ahí detrás. Siempre hay Matt Damon en todos los equipos. Bueno, yo me la contestado en parte, pero yo ocurriría en el caso que, claro, no tenemos los datos buenos, hemos evolucionado, continuamos teniendo los datos malos y la tecnología va evolucionando mucho. Entonces, tendría que trabajar ya muy bien datos buenos, ¿no? Llegaría un momento que la empresa lo que tiene que hacer es, no sé, romperlo completamente todo. Cuando se produce el efecto ese disruptivo completamente, hay cambiado todo. Porque no obtenemos un resultado, no sé, acorde con todo el equipo de gestión de un problema tan gordo, tan grande. Esas inercias. Vamos a cambiar el modelo de negocio, vamos a cambiarlo, Claro. todo esto, por ejemplo.
Pues ahí depende mucho de la cultura de la dirección. Yo creo que lo decías tú, hablabas de la dirección que era clave, o Claro. la dirección es clave. Cuando la dirección dice hasta aquí hemos llegado y vamos por aquí, y ahí todo disruptiva que sea es lo que mide un poco luego el cambio. Sí. Si es muy disruptiva, pues el cambio es brutal. Sí. Si es poco disruptiva, estas empresas, por ejemplo, energéticas que se están moviendo ahora, ¿qué está siendo un factor de cambio? Pues en todo caso, en muchos casos están hablando de cumplir la Agenda 2030, 0 emisiones netas a partir de tal año. Eso te está haciendo que empresas que ahora mismo venden combustibles estén vendiendo renovables, estén cambiando completamente. Más allá, quiero decir, si yo tengo máquinas que las tengo que revisar cada 4 años, evidentemente en la octava revisión han pasado 32 años. 32 años, como ha dicho Javier, a los 6 meses ya se ha roto completamente muchos esquemas. Sí, pero esto es un modelo muy tradicional al final, este negocio es muy tradicional. Se sigue la gasolina la seguimos echando todos los días. Bueno, ya veremos algún día qué pasa con el coche eléctrico o cómo se cargan esas baterías. A lo mejor detrás de la batería que carga el coche eléctrico hay un generador diésel que funciona con gasolina también. Pero son negocios tradicionales. La tecnología es lo que avanza, pero tú lo que tienes que hacer es prepararte para resolver ese problema. Bueno, la pregunta va en la línea de... Para Javier, Sí. ¿cuál sería el equipo ideal para gestionar una IA? Es decir, un equipo de IA, un semántico, un guionista, un experto en filosofía, un experto... Un lingüista posiblemente también. lingüista, sí. Sí. Repito la pregunta. ¿Cuál sería el equipo ideal tuyo? Vale, estaba preguntándome cuál sería el equipo ideal mío para liderar un proyecto de IA. Volvemos a lo mismo, la necesidad determina el equipo. O sea, dependería para qué lo quisieras hacer. Pero la gente se piensa que la IA es tecnología y tiene un sustrato de tecnología, pero en realidad es... He estado escribiendo, tampoco me quiero enrollar mucho, pero he estado escribiendo que lo que realmente cambia la IA es que normalmente cuando se producía una sacudida tecnológica, los que perdían su trabajo de manera masiva eran los blue collar, la gente que trabajaba con las manos. O sea, venía el telar de lanzadera y 100.000 tejedores iban a paseo, venía la segadora, 100.000 segadores iban a paseo. Y esta es la primera vez que esta es una revolución que a quien afecta es al cuello blanco. O sea, estás más seguro ahora mismo si eres un fontanero que si eres un consultor, porque lo que ya estamos perdiendo con la última aparición del tema de la inteligencia artificial es que hay muchísimos trabajos llamados intelectuales que en realidad son acudir a la base de datos, sacar los datos, colocarlos, resumirlos, condensarlos, presentarlos y llevarlos a donde sea. Esos son trabajos donde ya no podemos hacer nada. Donde lo que ha ocurrido ahora es que ha ocurrido lo que ocurrió en el 96 con Big Blue, ¿vale? Con Deep Blue, perdón. Que es que ya no podemos ganar a jugarnos al ajedrez a una máquina. Pues ahora lo que pasa es que ya no podemos ganar a una máquina, a acudir a la mina de datos, coger las cosas, recogerlas, recocerlas, recalentarlas, meterlas en el microondas y presentarlas de manera atractiva. Y eso incluye reciclar código, eso incluye un montón de cosas que son trabajos pretendidamente intelectuales. Entonces no te puedo decir que haya un equipo ganador siempre para una propuesta IA. Insisto, el problema te determina el equipo. Pero lo que sí te digo es que va a entrar un montón de gente que ya te digo que hasta ahora lo que hacía era servir menús con patatas y bebida grande, porque estudiaron antropología y no encontraron dónde está, y entender cómo funciona la gente de manera colectiva y de manera instintiva ahora mismo es mucho más importante que hacer código de ramplón, que es algo que te puede hacer una inteligencia artificial en 2 patadas ahora mismo. Que te oiga Henry Bretón y Carmen Artigas. Sí. La inteligencia artificial no es solo tecnología. Esa es la... Sí, es que es así. La pobre Carmen Artigas, que en paz descanse, o sea, salía ahora, ¿no? No lo sé. Sí. Bueno, pues entonces tenía yo. Tenía razón. Un pequeño apunte, pero no sé, antes agradeceros a los dos las excelentes ponencias. Creo que esa última diapositiva, intentando rebajar las expectativas, creo que no está acertada, sino que es muy necesaria, ¿vale? Para eso están estos foros también, ¿no? Para poder tomar el pulso a la realidad y gestionar las expectativas que muchas veces están infladas, ¿no? Los famosos hypes. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo en que en esos proyectos de mantenimiento predictivo o en concreto de aplicación de inteligencia artificial en la industria, la falta o la poca disponibilidad de datos, su cantidad y demás, afecta mucho al potencial de aplicación.
pero bueno, ya sabéis que va muy rápido. La propia inteligencia artificial está empezando a Sí. solucionar ese tipo de escenarios, ¿no? Y bueno, ya hay algunas técnicas que apuntan por ahí hacia un aumento de datos. Sí, yo he visto temas de datos sintéticos y cosas por el estilo. Y técnicas que con muy pocas muestras pueden generalizar. Está en una fase temprana, pero bueno, es la propia, es curioso porque muchas veces la propia tecnología la que genera solución a Sí. la propia. A ver, sí, yo llevo 30 años metido en esto. O sea, perdón. La pregunta. Bueno, sí, él estaba comentando que todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, que de alguna manera coinciden lo que le hemos comentado, que muchas veces las expectativas son loquísimas, pero que la problemática de los datos, la propia inteligencia artificial está empezando a trabajar en alternativas, la parte de datos sintéticos y todo este tipo de cosas. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo único que ocurre es que, a ver, yo llevo 30 años en temas de inteligencia artificial. Yo me he comido 4 o 5 4 o 5 inviernos de la inteligencia artificial. Me he comido los agentes móviles, me he comido varias cosas, y acabamos de enterrar a Watson detrás, en el jardín de atrás, que está todavía el cadáver caliente, ¿eh? O sea, le hemos puesto un poco de tierra, pero está todavía caliente. Entonces, lo que ocurre es que esto no es lineal. Hay un montón de tiempo que estás esto bajo el agua y de pronto hay una cosa que excita la imaginación de la gente, de los inversores, y te vas para arriba. Yo no estoy diciendo que sea una limitación. Yo estoy diciendo que cuando hay overhype, generalmente hay problemas. Porque la gente acomoda sus expectativas yo siempre digo que el primero que teleporte una molécula de aquí a 2 nanómetros a la derecha y que le den el premio Nobel, la gente va a decir, ¿pero qué es esta mierda? Porque tenemos en la cabeza la idea del Beam Me Up Scotty, cómo debería funcionar la teleportación y este tipo de historias, ¿sabes? Y entonces el problema de generar una imagen potente en la cabeza es que nunca estás a la altura de lo que tienes que hacer. Pero yo creo que hemos dado una serie de saltos importantes y que todos los problemas están en vías de solución, pero el tema de los datos, sigo insistiendo que llevo 30 años en la fiesta y el tema no mejora, ¿eh? Y yo veo a la gente decir que vamos a transformar un montón de historias y veo que IBM todavía tiene problemas porque tiene un montón de líneas de código COBOL que no es capaz de transformar en código moderno sin supervisión de un programador que tiene en la mayor parte de años 84 años de edad media. O sea, Solo cuidado con el overhype, es lo único que digo. Amazon está ahí en ello, pero... Pero bueno, pues nada, que me disculpe Thierry Breton, que lo he confundido con el escritor. Con André Breton. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos y vamos a dar, yo creo que de una forma inmejorable, fin a un proyecto en el que tanto hemos puesto, una tanta implicación personal, que creemos que es muy útil para el ecosistema valenciano, que es necesario y nos encanta ser los que hemos abanderado, ¿no? Una idea así, ¿no? Desde el tecnológico, con el apoyo de Valencia Activa del Ayuntamiento de Valencia, que hemos ido a conocer el puerto de Valencia, hemos estado ahí tomando el sol y viendo sus espectaculares instalaciones, y luego hemos escuchado pues por dónde van los tiros, hemos escuchado a TLSI también exponernos cuáles las claves de su transformación tecnológica. Luego fuimos a ver Nunsis y nos quedamos encantados con la cantidad de ámbitos en los que están aplicando ya la tecnología y en los que están desarrollando, innovando. Desde el ámbito multimedia, por supuesto, hasta el cloud, hasta, en fin, el otro día nos comentaban que les habían adjudicado precisamente un concurso en el ámbito de los medios, de las tecnologías sobre la comunicación. La semana pasada tuvimos un evento sensacional en el que presentamos el potencial del Silicon Cluster en valenciano, en el que nos quedamos maravillados de las oportunidades que se van a abrir en el ámbito de la microelectrónica. Ya no sé si hablar ya microelectrónica o fotónica emergente, ¿no? que tantas cosas buenas va a traer y que afortunadamente estamos en ese punto en el que todavía nos podemos subir al carro. Es pocas veces en la historia de la tecnología hemos tenido una oportunidad como esta, ¿no? Como territorio, con lo cual intentemos aprovecharla esta vez, ¿no? Y hoy, bueno, nos hemos maravillado con el IT y nos hemos quedado, realmente se nos ha quedado corto, ¿no? La presentación, hemos disfrutado, hemos conocido casos de uso estupendos, hemos incluso trasteado con un gemelo digital, con lo cual ha sido fantástico. Es estupendo saber que todo eso está sucediendo a nuestro alrededor y que verdaderamente es cuestión de conectar y de abrir oportunidades de colaboración,
que todos estamos dispuestos, ¿no?, a escucharnos, ¿no?, y lo importante que es comunicar, ¿no? Y Atlas Tecnológico ha intentado hacer el papel de conector y de habilitador, un poco de catalizador, ¿no?, de lo que pueda suceder. Queremos que sucedan cosas, queremos que sucedan cosas grandes. Estamos en un espacio en el que tenemos la capacidad para conseguirlo, pero tenemos que tener también la voluntad. Y tiene que ser un proyecto de territorio, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España. Niwin es como el principio, esperamos que sea el principio. El otro día lo comentaba, y disculpad que me esté alargando un poco en el cierre, pero en el evento de los semiconductores les decía, esto es como una especie de... Cualquier evento tiene algo de ceremonial también, y la ceremonia que estamos celebrando ahora quizás es la del inicio de un camino en el que la Comunidad Valenciana de España ligue su destino al desarrollo de las tecnologías de la microelectrónica, de los semiconductores. Bueno, pues lo mismo en el ámbito de la informática, lo mismo en el ámbito de la logística y los puertos. Bueno, estamos comprometidos en ello. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperemos que el año que viene repitamos la experiencia, conozcamos otra vez de cerca pues nuevos proyectos ilusionantes para nuestro entorno. Muchas gracias.